Bueno, acá estamos hoy con la segunda parte, si quieren ponerlo así, de lo que sería Grecia. Eh, sí, seguimos con lo que es el modo de producción esclavista y algunos elementos como para comprender cómo es este primer desarrollo en el mundo griego en general. Dadas las circunstancias excepcionales por las cuales estamos atravesando, vamos a hacer un recorte, digamos, eh, centrándonos, valga la redundancia, en la centralidad de lo que tienen que comprender del mundo griego, lo cual, digamos, no implica que en el caso de que ustedes después opten por hacer este trabajo final que habíamos eh, acordado hace ya unos meses, ¿no? Este trabajo que tienen que presentar para promocionar la asignatura, no implica, digamos, que deban desconocer el resto de los materiales. ¿Sí? En el caso de que opten, por ejemplo, ¿no? por hacer un trabajo en relación con las religiones, por ejemplo, eh, digamos, no implica que se deban centrar exclusivamente en uno de los periodos históricos por los cuales vamos atravesando, sino que, digamos, lo que tendrían que hacer sería un trabajo más bien abarcativo, que compare distintas instancias, distintos momentos históricos, distintas realidades, ¿sí? Atravesando los distintos periodos. Yendo al tema de hoy y tratando de retomar un poco lo que mencionaba ayer en relación al esclavismo, eh, hoy también, como ayer, me voy a desviar un poquito hacia allá, ustedes no lo ven, pero yo sí, y lo necesito ver, algunos tópicos que tienen que ver con el esclavismo que me los he macheteado como corresponde, ¿no? Bien, si seguimos con esta línea de análisis de cuáles son las ventajas que tienen los esclavos, en primer lugar, tenemos que considerar que es una mercancía móvil, ¿sí? Les vuelvo a decir que es sumamente importante para que comprendan el proceso, que traten de despojarse, al menos momentáneamente, de las cuestiones morales que a uno le pueden resultar un tanto chocantes cuando uno analiza el periodo. ¿Sí? Como antes, por ejemplo, en Mesopotamia o en Egipto, cuando considerábamos la figura del rey o del faraón o de la legalidad, en el caso de Grecia, bueno, se hace mucho más notable en relación con los esclavos. Bueno, volviendo sobre el asunto, les decía, es una mercancía que es sumamente móvil, ¿sí? Es decir, se puede trasladar fácilmente de un lugar a otro sin que uno tenga que agregarle nada más. Es decir, el esclavo puede caminar, se lo puede llevar de un punto a otro sin que pierda por ello su valor. Por otro lado, está la capacidad de que ese esclavo, por sus características, eh, digamos, casi humanas, pueda adquirir cierto adiestramiento para realizar tareas, ¿sí? Es decir, un esclavo que uno lo ha adquirido en una ciudad y que por ahí tiene, no sé, 10 años, 12, 15, 20, uno lo puede adiestrar fácilmente para que realice, por ejemplo, tareas agrícolas, ¿no? Enseñándole cómo funciona una pala o, bueno, una pala ya es un elemento un tanto más moderno. Digamos, cómo tiene que trabajar la tierra, cómo tiene que abrir un surco, cómo tiene que plantar, cómo tiene que cosechar, ¿sí? Eh, Tiene la posibilidad esta mercancía también, por lo que mencionábamos anteriormente, las características geográficas del espacio griego, la posibilidad de ser trasladado en barco. A diferencia de, por ejemplo, no sé,
cientos de caballos, uno puede meter fácilmente cientos de esclavos en un mismo barco sin demasiada complicación. El único problema ahí será justamente el tema de las enfermedades, que es mucho más probable que se propaguen en un espacio cerrado, ¿no? Hoy lo pueden observar, por ejemplo, con la pandemia del coronavirus, y por lo tanto, digamos, ese traslado va a implicar necesariamente que algunos se enfermen y lamentablemente se mueran, con lo cual el costo de ese traslado de esclavos se va a incrementar justamente por esta posibilidad de que de los, supongamos, 100 que se embarcan en el puerto de origen no lleguen en su totalidad al puerto de destino. Eh, y por otro lado, como última característica esencial, piensen lo que yo les decía ayer en relación a la coexistencia con otras formas de producción, como son, por ejemplo, los trabajadores asalariados, ¿no? La existencia de esclavos implica también que el salario de esos trabajadores disminuya notablemente, o de los artesanos también, disminuya notablemente, porque es relativamente sencillo reemplazar a uno por el otro, ¿no? Es decir, los esclavos tienen un costo inicial, si quieren, elevado, pero a partir de ese momento uno es libre de darle solamente comida y techo, que ya es bastante. En el caso de los trabajadores asalariados, si bien uno no tiene que garantizarle ni la comida ni el techo, sí tiene que realizar perdón, no tiene que, está bien lo que les decía, los trabajadores asalariados no tienen uno que garantizar esa comida y ese techo, ni ese costo inicial que implica la adquisición de los trabajadores asalariados, sí luego tiene que garantizar un salario permanente hasta el momento en el que decida no contar más con los servicios de ese trabajador. Eh, esta configuración de los trabajadores asalariados por un lado y de los esclavos por el otro en el mundo griego, lo que va a implicar es que haya una expansión de los cultivos vitivinícolas y de los oleícolas, creo que se dice así, eh, en detrimento de otras expresiones de trabajo. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas va a venir de la mano del desarrollo de lo que se vaya produciendo en el campo. De tal modo que si hay avances técnicos, tecnológicos o de cualquier otro tipo en el campo, eso va a repercutir inevitablemente en el resto de la configuración económica del mundo griego. Por ejemplo, ¿no? Si nos imaginamos lo que les mencionaba ayer en relación al pan, una cosa es la molienda, si quieren, manual, ¿no? En un cuenco en el piso, sobre una tabla de cada uno de los granos, y otra cosa es la existencia de un molino que justamente de manera, si quieren, mecánica, haga ese mismo trabajo. La calidad del pan en uno y en otro caso va a ser sumamente diferente. Eh, por muchas circunstancias que ustedes se pueden imaginar. A ver, por ejemplo, en un caso, no sé, la gente que deba moler los granos se va a cansar mucho más rápido que un molino que puede ser accionado por el viento o por el agua. Eh, la fuerza que se desprende de las aspas es distinta a la fuerza que puede realizar cualquier persona. La duración de esos granos va a ser distinto en un caso y en el otro, justamente por el tipo de almacenamiento, bueno, y así sucesivamente. Lo mismo se da en otras, si quieren, industrias, como pueden ser la prensa,
como puede ser el vidrio o como puede ser la calefacción, que son industrias, elementos científico-técnicos que se van a ir desarrollando durante estos siglos.